Es el caso criminal que está acaparando todas las noticias por estos días en Corea. Una joven de 23 años asesinó a sangre fría a otra mujer joven que era profesora particular de inglés. Es escalofriante el hecho, pero lo que hace aún más estremecedor es saber su modus operandi, cómo fue detenida por la policía y cuál es su actitud luego del hecho. Realmente tiene aspectos psicópatas, pero a la vez cierta torpeza criminal. Ella es Chung Yoo-jong, tiene 23 años y vive en Busan, al sur del país. El pasado 26 de mayo se dirigió a un departamento supuestamente para tomar clases de inglés. Llegó al lugar poco después de las 5:30 de la tarde, luego salió de la casa pero con otra ropa. Cuando entró tenía uniforme de estudiante de secundaria y ahora tenía un vestido con un saco. Se dirigió a un mercado, compró algo y luego se fue a su casa. Salió de su casa con una valija de viaje y volvió al departamento de la profesora a eso de las 21 horas. Otra vez salió del departamento, volvió a su casa y después regresó al departamento de la profesora a eso de las 22:30. O sea, en total ingresó al departamento de la profesora unas 3 veces en la noche. Alrededor de la 1 de la madrugada sale del departamento de la profesora con la valija, pero ahora parece muy pesada. Detiene un taxi y pide ir a un descampado. El taxista cree que la mujer se va de viaje en un principio, aunque sí, era raro el destino que le había indicado. Cuando llegan, el taxista la ayuda a sacar la valija del baúl y siente en un momento que su mano estaba mojada con un líquido. Cuando se sienta en el auto y prende la luz, ve que es sangre. Ahí llama inmediatamente a la policía y a las 6 de la madrugada, o sea, unas 5 horas después de este encuentro con el taxista, Chung Yoo-jong es detenida por la policía. Hola, soy Ginny, te quiero dar la bienvenida a Ginny Channel. Voy a agradecer muchísimo tu like y te invito a suscribirte al canal con la campanita. A ver, vamos a ir analizando esto. Chung Yoo-jong no trabajaba, supuestamente estaba buscando, pero hacía como 5 años que estaba en esa situación. Vivía con su abuelo, que la mantenía, y era una persona totalmente aislada. En su teléfono celular, la policía se sorprendió al no ver casi ningún mensaje con otras personas, ni contactos. Desde hace unos meses, empezó a leer y ver videos sobre crímenes y delitos. Y 2 días antes, se contactó mediante una aplicación con esa profesora de inglés que también estaba en sus 20. Era una profesional que había ido a una reconocida universidad y tenía muy buenas calificaciones como docente. Chung Yoo-jong se hizo pasar por una madre interesada para su hija adolescente. Se pactó una fecha y allá apareció ella, disfrazada de estudiante secundaria. Cuando llegó al departamento, mató sin piedad a esa mujer que acababa de conocer supuestamente. Luego se fue a su casa para buscar la valija en donde pondría los restos del cuerpo sin vida. Cuando la policía la detuvo, lo primero que dijo fue que cuando ella llegó al departamento, otra persona había asesinado a la profesora y que le había pedido que se deshiciera del cuerpo y que en cambio le permitiría vivir en esa casa. Luego cambió el relato y dijo que sí, la mató por emoción violenta, luego de una discusión acalorada, pero finalmente confesó haber sido ella la asesina. Y la razón que esgrimió es realmente escalofriante. Dijo que quería saber qué se sentía al matar. Tremendo. Mintió todo lo que pudo en ese primer contacto con la policía. Hasta fingió tener dolor de panza. Fueron al hospital y se reveló que era una mentira. Cuando los periodistas le preguntaron por qué lo había hecho, solo pidió perdón a los familiares y dijo que en ese momento estaba fuera de sí. Realmente impacta la frialdad de esta mujer. Las imágenes de las cámaras de seguridad que la muestran con la valija no reflejan ningún nerviosismo o miedo. Pareciera ser alguien que realmente se está yendo de viaje. Y esa ropa que tiene puesta es además ropa de la víctima. Muchos expertos están haciendo conjeturas sobre sus móviles, las motivaciones tras este asesinato, su personalidad. ¿Por qué eligió esa víctima en particular? Le hicieron un test de psicopatía
y de 40 puntos, que es el máximo, le salió 28. Dicen los expertos que a partir de 25 puntos se considera una persona psicópata. Todo fue fríamente calculado. La identificación de la víctima, el disfraz, pero también, según los investigadores, hay muchos puntos torpes o débiles. Por ejemplo, al tratar de abandonar el cuerpo en una valija mojada con sangre, tomarse un taxi con esa valija, dejar detalles personales dentro de una aplicación. Lo cierto es que dicen que en la misma cárcel se conduce como si nada estuviera pasando. Comentan que come de lo más bien, duerme de lo más bien, no está alterada, realmente asusta. ¿Y por qué esa profesora de inglés? Aún todo es hipótesis y especulación. La investigación recién empieza, pero según algunas fuentes, Chong Yu-jong tenía un gran sentimiento de fracaso laboral por no saber inglés. Al parecer no había podido quedar en algunos empleos por su nivel bajo del idioma, y esa profesora era, de alguna manera, todo lo que ella habría deseado. Una carrera universitaria exitosa, trabajo reconocido. El abuelo de Chong Yu-jong, por su parte, salió a pedir perdón diciendo que él la había criado mal. Y por otra parte tenemos al taxista, el que permitió la detención. Dicen que está en total estado de shock. Hasta este momento de hacer el video no estaba dando entrevistas debido a ese impacto emocional. Y están saliendo declaraciones de ex compañeros de escuela de Yu-jong que comentan que ella ya era solitaria, de chica introvertida, rara, como que casi nadie notaba su presencia. Pero jamás se habrían imaginado que detrás de esa compañera callada existiría alguien con rasgos psicópatas. Bueno, chingos, este caso realmente ha sacudido la sociedad coreana y plantea muchos dilemas, ¿no? Desde el estado de los jóvenes y qué hacer para prevenir estos delitos. Y por supuesto, la investigación sigue en curso y seguramente va a ir arrojando más piezas para este rompecabezas. Te voy a mantener al tanto de este caso. Gracias por estar allí. Cuídate porque eres súper valioso o valiosa. Te quiero mucho. 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.